Menos, creo. Sí, sí, sí. Déjenme que busque el acta si recuerdo. Eh, bueno, buenas tardes. Les doy entonces la bienvenida formalmente a esta defensa pública de examen de grado, defensa pública de la tesis doctoral de Esteban Rodríguez Mena, quien, bueno, mi nombre es Luis Fao Torres. En este caso estoy haciendo una doble función, en parte como representante del comité académico del posgrado y también como profesor guía de quien defiende hoy, que es Esteban Rodríguez Mena, quien ha aprobado todas las exigencias curriculares establecidas en el plan de estudios del programa de doctorado en Ciencias con mención en Física de la Universidad de Chile, y ahora viene a hacer la última etapa, que es la defensa pública de su tesis, de la cual forman parte como evaluadores los profesores Mónica Pacheco Dol, de la Universidad Técnica Federico Santa María, a quien agradecemos su presencia; el profesor Hernán Calvo, de CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, a quien también agradecemos el tiempo y la presencia. ¿Cómo funciona esta defensa típicamente? Va a haber un tiempo de exposición. Esteban va a iniciar exponiendo su tesis. Tiempo típico de exposición son 45 minutos aproximadamente, después de la cual va a haber una sesión de preguntas por los miembros de la comisión evaluadora, de la cual también formo parte. Luego eventualmente puede haber preguntas del público. Para eso vamos a estar siguiendo el chat en YouTube. Si bien hay algún retraso de algunos segundos, igual lo vamos a estar siguiendo para levantar alguna pregunta eventualmente. Y después hay una deliberación y finalmente se lee el resultado final de esta defensa del examen de grado. Así que eso es todo. Entonces, adelante, Esteban, con la presentación. Ok, muchas gracias Luis por la presentación. Agradecer a los miembros evaluadores de la comisión y también a los asistentes del público, que esta vez estamos por esta modalidad de YouTube. El trabajo de mi tesis doctoral se titula Nuevas manifestaciones de estados topológicos de la materia. Mi tarea en la presentación va a ser enunciar cuáles son las manifestaciones de, valga la redundancia, estados topológicos en firmas de transporte en determinados tipos de sistemas forzados. La tesis gira en torno a los sistemas de Floquet. Este es el término que vamos a acuñar para tratar cualquier tipo de sistema que sea forzado con un potencial que dependa periódicamente en el tiempo. Y vamos a trabajar dos vertientes independientes a lo largo de la tesis, y esta constituye tal vez la diapositiva más importante a lo largo de la presentación. Los estados de Floquet se pueden utilizar para crear estados topológicos, y un ejemplo arquetípico de esta tarea es irradiar con luz circularmente polarizada nanocintas de grafeno para generar estados topológicos que son de borde. Y estos estados son exponencialmente localizados y muy robustos ante desorden. Y esto constituye entonces una idea de que uno puede inducir comportamiento topológico utilizando la luz como un interruptor para generar estas propiedades en un material que inicialmente no las tenía. La segunda vertiente por la cual vamos a tratar es la vertiente de modificar estados topológicos. Los sistemas de Floquet también pueden ser utilizados para modificar bajo demanda algunas propiedades físicas, tal cual como los estados topológicamente protegidos que vemos aquí a la izquierda, son muy difíciles de modificar y podemos ocupar los potenciales periódicos para definir qué tipo de corrientes queremos generar o qué tipo de estados topológicos nos gustaría disrumpir. Entonces utilizaremos potenciales externos para modificar selectivamente propiedades nativas. ¿Cuál va a ser nuestra firma más tradicional para extraer nuestras conclusiones? Es que vamos a testear usando principalmente firmas de transporte cuántico a través del formalismo de Landauer-Büttiker. Los sistemas topológicos en general son una amplia gama, pero como hemos separado en estas dos distinciones en donde podemos generar y podemos modificar, aquí adjunto algunos precedentes en la literatura que son relacionados a fases exclusivas generadas por potenciales periódicos en el tiempo, como también la observación experimental de ellos, que es relativamente reciente.
Y también en la vertiente de modificar estados topológicos, también contamos como parte de nuestros resultados originales de la tesis, este destacable artículo que tenemos acá junto a Matías Verdaquín y que vamos a tratar en la primera parte de esta presentación. Voy a anunciar primero el programa para entender cuáles son las etapas por las cuales vamos a dividir toda esta presentación. En azul, todo lo que tiene que ver con respecto al sustrato conceptual que define la teoría subyacente a nuestros resultados, que es la topología en materia condensada. Después abordaremos brevemente la la teoría de Floquet y transporte cuántico. Y en negro, solamente las contribuciones originales y perspectivas, en donde vamos a hablar de las fotocorrientes polarizadas en spin, y firmas topológicas en el transporte de aislantes de Floquet-Anderson anómalos. Y finalmente vamos a cerrar con algunas conclusiones y algunas perspectivas del campo. Entonces comencemos con el área de topología en materia condensada. Para iniciar, hemos enunciado muchas veces el término topología y tenemos que definirlo. La topología es una rama de las matemáticas que estudia qué propiedades se preservan de manera constante cuando uno somete un cuerpo geométrico a diferentes tipos de transformaciones continuas, como doblar, como estirar, pero no como cortar ni romper. En ese sentido, podemos definir dos tipos de familias topológicas diferentes. En el caso de un Berlín, que es una pastelería chilena que nosotros conocemos bastante bien, tenemos que el número de agujeros que tiene este cuerpo geométrico es igual a 0, y en el caso de un calzón roto sabemos que tenemos el número de agujeros igual a 1. El tipo de invariante topológico que caracteriza a estas diferentes clases topológicas viene enunciado por el teorema de Gauss-Bonnet. En ese sentido, decimos que un Berlín no es topológicamente equivalente a un calzón roto porque no hay una transformación continua que los conecte. ¿Por qué este término entonces es relevante para lo que vamos a enunciar? Pensemos en un sistema infinito en ambas direcciones, como por ejemplo el grafeno. Estrictamente, el grafeno no es real porque vamos a estar pensando en una abstracción plana, infinita, periódicamente en ambas direcciones. Y el hamiltoniano de Floquet que uno puede desprender de esta descripción es un hamiltoniano de 2 por 2. Vamos a pensar entonces este hamiltoniano como nuestro otro pastel en la diapositiva anterior. En la perspectiva pretopológica, la teoría de bandas solamente los autovalores importan. Cuando uno toma el hamiltoniano del grafeno y obtiene los autovalores, uno puede ocupar la teoría de bandas que se enseña tradicionalmente en los cursos de física del sólido, en donde separamos los materiales en ya sea aislantes, semiconductores o metales. Pero en la perspectiva topológica, los autoestados también importan. Y como importan de la siguiente manera, este es uno de los primeros mensajes claves de la presentación, es que bajo ciertas condiciones el siguiente número depende solo en los autoestados del hamiltoniano. Y este número le vamos a llamar un invariante topológico. No hay deformaciones continuas que conecten hamiltonianos con diferentes invariantes. Ahora, también vale decir que los hamiltonianos subyacentes a este invariante topológico dependen también de parámetros. Así que este número que caracteriza un invariante topológico va a también depender de los parámetros del hamiltoniano. Bajo qué ciertas condiciones va a depender estrictamente del tipo de sistema que estemos tratando. Así que este enunciado va a depender de qué tipo de hamiltoniano vamos a ocupar y qué condiciones de simetrías respeten o rompan. ¿Qué consecuencias físicas tiene esto? Es lo que vamos a enunciar en unas diapositivas más. Antes, voy a introducir un modelo que evidencia física topológica, que es el modelo de Haldane, introduciendo cuáles son las firmas clásicas de este sistema y después vamos a extender el argumento para cualquier tipo de sistema que presente física topológica. En este caso tenemos una red de grafeno con segundos vecinos complejos. Tenemos grafeno con los acoples a primeros vecinos y cada una de las fases de los acoples de segundos vecinos están diseñadas para generar una fase compleja, pero que cancele el flujo magnético total en cada una de las plaquetas, de manera que no tenemos flujo magnético total. Aquí está enunciado matemáticamente en segunda cuantización el hamiltoniano del modelo de Haldane, donde tenemos el término de primeros vecinos. Tenemos un término de masa tipo Semenov que rompe simetría de inversión entre las especies constituyentes y el término de segundos vecinos, que viene dado por la siguiente ecuación donde delta corresponde a los vectores unitarios en la dirección de los acoples de primeros vecinos. El flujo magnético, como decía anteriormente,
en cada plaqueta es nulo, y este sistema representa a un sistema sin campo magnético, pese a que tiene dentro de las fases codificadas algo similar a la sustitución de Peirce que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la consecuencia de que este sistema exhiba física topológica? Es la siguiente. Primero vamos a pensar en la abstracción de la estructura de bandas del Hamiltoniano de 2×2 en la base de Floquet, en donde tenemos el espectro de la primera zona de Brillouin, y donde vemos que en los conos de Dirac se abre un gap. La apertura de este gap tiene consecuencias drásticas, porque al momento de imponer condiciones de borde finitas, vamos a encontrar que aparecen estados de borde localizados exponencialmente y que viajan con velocidades opuestas en bordes opuestos. En rojo tenemos la velocidad de grupo positiva para uno de los estados, y en azul para las velocidades de grupo negativas, y en tanto en C tenemos un estado arbitrario del bulto de las bandas. Un sistema que exhibe un estado de borde por cada uno de los bordes se dice que tiene un invariante topológico en este caso, C igual a 1. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, al modificar los parámetros del Hamiltoniano, podemos desarrollar un diagrama de fases topológico en donde podemos identificar en qué y bajo qué tipo, bajo qué variación de parámetros podemos encontrar que el sistema exhibe física topológica, teniendo en algunas regiones zonas que son topológicamente triviales. ¿Por qué entonces introducimos el modelo de Haldane para introducir esta física topológica? ¿Y de por qué de esta forma tan enrevesada? Porque el modelo de Haldane en su inicio parece una abstracción difícil de realizar de manera concreta. En el año 1980, el señor Klaus von Klitzing decide estudiar un gas bidimensional bajo un campo magnético muy fuerte y estudiar cuál es la respuesta Hall al momento de subir el campo magnético. Y lo que encuentra, bueno, aquí está expresado en términos de la resistividad, pero podemos tomar el inverso, que es la conductividad. Que cada uno de los platós, que cada uno de las mesetas que se forman al subir el campo magnético está perfectamente cuantizada en números enteros. En este caso, n igual a 2, 3, etc. La cuantización es tan perfecta que corresponde al estándar de resistividad actual al día de hoy, la nueva definición del sistema de unidades basado en medidas cuánticas. Esto le valió al señor Klaus von Klitzing el premio Nobel de Física por el descubrimiento del efecto Hall cuántico entero. Sin embargo, esta cuantización tiene una raíz muy conectada con lo que veníamos anunciando en la diapositiva anterior. Es que esa cuantización es justo en un invariante topológico. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto de manera causal, la línea cronológica en el tiempo, la historia verdadera? Es que Klaus von Klitzing descubre el efecto Hall cuántico entero. De manera siguiente, el señor David Thouless descubre que este número es efectivamente un invariante topológico, el cual se denomina el número de Chern. Y el señor Haldane propone su modelo de Haldane para emular el efecto Hall cuántico entero en la ausencia de campo magnético externo. Por lo tanto, el modelo de Haldane es una propuesta teórica para desarrollar ni más ni menos que la cuantización de esta conductividad Hall. Consecuencias entonces de la topología no trivial, para empezar a cerrar el área de la primera parte introductoria, es que tenemos lo que se denomina la correspondencia interior frontera, y esto se extiende para diferentes clases de materiales que exhiben física topológica. La correspondencia interior frontera anuncia que un invariante topológico es un número del interior infinito en esta abstracción que hablábamos inicialmente, periódica en ambas direcciones del espacio, y que predice el mismo número, predice la física del mismo sistema, pero ahora con bordes, lo que conversábamos sobre el efecto de la generación de estados de borde, y que predice el número neto de estados de borde. Por lo tanto, si uno quiere definir el flujo de trabajo, más o menos de cómo uno utiliza estos conceptos para hacer transporte cuántico, inicialmente uno puede encontrar estructura de bandas de cierto material de interés, y en este caso vemos que está exhibiendo una fase topológica con número de Chern igual a 1, y tomamos este sistema en una muestra finita y podemos conectarlo a 2 electrodos para empezar a hacer firmas de transporte. Los estados topológicos, quiero recalcar, que son exponencialmente localizados,
son unidireccionales y sin disipación, mientras no hayan transiciones topológicas, porque si cambia el número de el índice topológico, van a cambiar el número de estados netos de borde, y son robustos ante desorden. Y esto es una propiedad muy particular porque mientras el invariante topológico permanezca constante y este desorden no induzca localización de Anderson, estos estados van a ser muy robustos y van a permanecer ahí. Ahora pasamos a la segunda parte de la introducción, que es la teoría de Floquet, que esto corresponde al cuerpo fundamental de los resultados de la tesis para tratar todo lo que tenga que ver con el forzamiento periódico de un sistema. Inicialmente, y en los cursos de física del sólido, es común tratar con el teorema de Bloch. El teorema de Bloch enuncia que cualquier hamiltoniano que tenga invariancia de traslación espacial puede ser diagonalizado en un sistema de base, en un sistema de autofunciones compuestos por una fase, producto, una función que sea periódica en el mismo espacio. Y esto define el número cuántico del cuasimomento que está dentro de la primera zona de Brillouin. De manera análoga, y para el caso unidimensional, podemos hacer lo mismo para cualquier hamiltoniano que sea periódico en el tiempo, separando las autofunciones en una fase y una función que vamos a llamar las autofunciones de Floquet. Una consecuencia no trivial de este tipo de física es que ahora la energía ya no va a estar acotada, el espectro no va a ser acotado, puesto que también va a ser periódico. Eso significa que cualquier sistema que sea periódico también en Bloch y periódico en Floquet va a tener un espectro que sea periódico en ambas direcciones. Ahora vamos a anunciar un truco muy particular para lidiar con sistemas de Floquet, que corresponde a escribir toda la ecuación de Schrödinger en base de las ecuaciones de los autoestados de Floquet. Al escribir la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, de manera explícita, uno puede encontrar que se puede reducir al siguiente problema de autovalores, donde tenemos a un hamiltoniano que vamos a llamar hamiltoniano de Floquet, dado por la ecuación que está aquí, la cuasi energía, que corresponde al espectro no acotado, y las autofunciones de Floquet. Tanto como el hamiltoniano y las funciones de Floquet son periódicos en el tiempo. Eso significa que podemos descomponer en la base de autofunciones que sean periódicas en el tiempo, tales que el siguiente bracket esté dado por la siguiente relación, lo que corresponde ni más ni menos que una descomposición en Fourier de cada uno de los términos periódicos en el tiempo, para llegar matricialmente a la siguiente ecuación, que es la ecuación de los elementos de matriz del hamiltoniano de Floquet. Los índices latinos corresponden al espacio de los armónicos que estamos considerando para el caso de la descomposición de las funciones periódicas en el tiempo. Sin embargo, los índices griegos corresponden a cualquier índice que esté asociado a la base del sistema estático, ya sea bases relacionadas a la periodicidad en el espacio, a spin, o en el caso en que el sistema no sea invariante ante traslaciones espaciales, las bases de sitios de Hamiltonian type binding. Una cosa que hay que notar es que la dimensión de este hamiltoniano es infinita si no definimos cuál va a ser el número total de armónicos que vamos a considerar en toda la descomposición. Por lo tanto, para definir cuál es la dimensión correcta de este hamiltoniano, tenemos que definir algún corte que permita la convergencia de cualquier señal física. Cuando escribimos este hamiltoniano de manera explícita, podemos encontrar que este hamiltoniano está compuesto de dos partes independientes, que son las copias estáticas, que corresponden al sistema copiado muchas veces en lo que vamos a denominar el espacio de réplicas o zona extendida. Voy a ocupar esos dos términos de manera intercambiable, donde tenemos la réplica cero, que corresponde al hamiltoniano estático sin la presencia del potencial periódico en el tiempo, y las acoples entre réplicas que van a codificar toda la parte que viene de los acoples entre réplicas inducidos por la periodicidad del la periodicidad del potencial periódico en el tiempo. El tiempo ahora entonces es promovido a una tercera dimensión espacial, la zona extendida. Entonces, en resumen, nuestro sistema, que inicialmente era espacio real y tiempo, lo vamos a mapear a un sistema que es espacio real, y que la dimensión del tiempo también la vamos a expandir a una dimensión sintética vertical. Y los acoples entre estas réplicas codifican entonces los acoples inducidos por la dependencia del tiempo del hamiltoniano.
Solamente unas breves palabras para hablar sobre el transporte cuántico en sistemas forzados. Al momento de trabajar en un sistema, al abordar transporte cuántico tradicional en el esquema de Landauer-Büttiker, encontramos una ecuación bastante similar a esta que está acá, pero no igual. Una modificación que tenemos que comprender es que el producto que ahora tenemos un espacio de réplicas, cada una de las transmisiones de ir desde el caso de dos terminales, desde de izquierda a derecha, va a estar dada por la suma de todos los procesos parciales que van desde... Aquí hay un pequeño typo, pero bueno. Desde izquierda a derecha, aquí dice de izquierda a derecha, en cada uno de los procesos parciales, y la misma cosa para el caso de los procesos en la dirección opuesta. Por lo tanto, si uno al calcular la corriente promediada en uno de los ciclos completos, obtenemos la siguiente modificación al formalismo de Landauer-Büttiker. Sin embargo, debido a que existen estas transmisiones parciales, la zona extendida genera una diferencia clave al considerar vallas diferencial. Es que la corriente está ahora dividida en dos componentes independientes. La primera es la contribución usual de dos terminales que es dependiente de la semisuma, que es la típica que observamos en el Landauer-Büttiker sin el caso de Floquet. Pero al momento de agregar más terminales producto de la zona extendida, ahora las transmisiones no tienen por qué ser recíprocas, de manera que aparece el término que vamos a denominar corriente de bombeo, o fotocorriente, que depende de la semidiferencia de las transmisiones totales entre ambos terminales, induciendo no reciprocidad en los procesos de transporte. Esto va a ser clave para los resultados del primer trabajo original que enunciaremos. Así que ahora tomamos una pequeña pausa de 3 segundos para pasar a los resultados originales. Y lo primero que vamos a atacar va a ser la segunda vertiente que enuncié en la primera diapositiva de esta presentación, que es la de modificar estados topológicos. Anteriormente enuncié que todos los estados de borde son bastante robustos siempre y cuando vengan de una física topológica. Ese es el caso, y nuestro objetivo aquí va a ser manipularlos bajo nuestra voluntad. Lo primero que necesitamos introducir es el modelo de Kane-Melle. El modelo de Kane-Melle para grafeno es un modelo que consta de acoples de primeros vecinos para el grafeno, consta de acoples de segundos vecinos también complejos, con una fase dada igualmente por el modelo de Haldane, un acople de spin-órbita tipo Rashba, y este acople que está acá es acople de spin-órbita tipo intrínseco, y un término de masa Semenov que también rompe simetría de inversión respecto a cada uno de los grados de su red. Este término de acá vamos a despreciarlo, que es el término de efectos de Rashba, que manifiestamente introduce procesos de spin flip, puesto que no es diagonal en SZ. De manera que al momento de despreciar este término, podemos considerar que nuestro modelo de Kane-Melle está compuesto de dos bloques independientes. El modelo de Haldane tradicional y el modelo de Haldane en su par tiempo revertido. Cuando hacemos esta reversión temporal, lo que estamos haciendo es modificar la fase que se antepone al término de acople spin-órbita intrínseco. De manera que podemos asociar el bloque de la esquina superior izquierda como spin-up y el bloque de la esquina inferior derecha como spin-down. Entonces cada subbloque va a representar el modelo Haldane con spin opuesto, y esto es lo que vamos a mantener a lo largo de todos los resultados que siguen. ¿Cuál va a ser nuestra configuración de transporte que vamos a abordar? Es el modelo de Haldane bajo luz. La forma de caracterizar la presencia de luz sobre nuestro sistema, en donde el color rojo enuncia la intensidad la intensidad mayor del spot láser, y con rosado va decayendo hacia los terminales. Este potencial vector viene controlado por, aparte de la frecuencia, por este factor que es phi mayúscula. En el caso que este phi mayúscula sea igual a 0, vamos a estar considerando polarización circular, y en el caso es que este phi sea igual a pi medios, vamos a estar hablando de polarización lineal. Y para dar cuenta de todos los efectos de la radiación, vamos a utilizar la sustitución de Pyers, que modifica cualquier tipo de acople entre primeros o segundos vecinos, ocupando esta prescripción de esta integral de línea entre cada uno de los bonds.
que constituyen a la muestra. Antes de enunciar cualquier resultado, eso sí, necesitamos entender dos atributos clave. La primera es el dicroísmo circular del modelo de Haldane. Cuando uno trata con grafeno común, uno puede encontrar el elemento de matriz de transición desde la banda de conducción a la banda de valencia inducido por radiación, para saber cómo absorbe la luz cualquier tipo de sistema. En este caso, en el grafeno común, vemos la tasa de esta transición al cuadrado, vemos que en cualquiera de los conos de Dirac, esta tasa tiene algún valor definido. En el caso del modelo de Haldane, si consideramos su componente spin-up, que va a ser una de las constituyentes de nuestro modelo de Quinimele completo, tenemos que la tasa es muy alta para algún valor de, para los conos de Dirac en K1, K'. Sin embargo, al tomar este mismo modelo y tomar su par tiempo revertido, encontramos que la tasa de absorción de la luz es nula. Por consiguiente, el hecho número 1 que modelará nuestros resultados más adelante es que el modelo de Haldane en su fase topológica absorbe luz, pero su par tiempo revertido no. Esto fue originalmente propuesto para el sistema infinito, y también pero lo observamos nosotros de facto en el sistema finito. Ahora, el segundo hecho que vamos a necesitar es la hibridización de estados con el continuo provistos por la estructura de bandas del sistema de Floquet. Pensemos en el sistema, en el caso topológico, en una componente aislada, donde tenemos diferentes tipos de estructuras de bandas. En el caso en que la frecuencia sea mayor al ancho de banda, el sistema se va a comportar como un sistema estático, teniendo una estructura de bandas que no favorece ningún tipo de hibridización. En el caso en que la frecuencia sea comparable al ancho de banda, los estados de las réplicas de orden superior van a comenzar a juntarse y van a empezar a inducir hibridizaciones. En este caso, como la amplitud del láser es cero, no vemos las hibridizaciones, sino que vamos a ver qué tipo de procesos van a estar permitidos. Y en este caso, comprobamos que podemos hibridizar la réplica que está codificada aquí con el color verde, con los estados topológicos propios de la réplica cero, pero estos son los estados de borde topológicos. Así que, mediante una selección apropiada de los parámetros, podemos inducir diferentes tipos de hibridizaciones. Entonces, este es el hecho número 2, es que existe hibridización de los estados de borde con el continuo provisto por réplicas de orden superior. Ahora vamos a ver los primeros resultados para los espectros de este sistema, ya contabilizando todos los efectos del sistema de Floquet de manera completa. Pero antes vamos a agregar el término de ruptura de simetría de inversión tipo Semenov para abrir uno de los conos poquito, y otro de los conos lo vamos a abrir bastante más. Esto para generar una simetría en la estructura de bandas. Y ahora sí, encontramos los primeros resultados de estas dos ideas, en donde para el caso de polarización lineal, en donde la simetría de reversión temporal no está rota, encontramos que para el caso de spin up y spin down, respectivamente, rojo para up, down, azul para down, encontramos que el hecho 2, producto de la hibridización de los estados del continuo, nos genera una pequeña difuminación de una de las ramas de los estados topológicos nativos. Esto sugiere que al momento de elegir una energía de Fermi dentro de esta región, vamos a poder ver que el transporte en esta rama está atenuado y el transporte en esta rama está cuantizado, tal cual encontrábamos en el caso del sistema topológico nativo. Notar que no hay ninguna diferencia sustancial con respecto al spin down, porque la regla de dicroísmo aplica solamente para luz circularmente polarizada. Y en este caso, debido a que una de las copias solamente puede absorber luz, encontramos que el spin up de polarización circular y polarización lineal parecen sumamente similares de manera cualitativa, pero en el caso del spin down aparece algo diferente, puesto que las ramas ya no están difusas. Y en ese sentido predecimos que el transporte en cada una de estas ramas está cuantizado en el mismo sentido de la cuantización del sistema estático. Por lo tanto, podemos encontrar corrientes de una sola dirección, en el caso de polarización lineal, en diferentes energías de Fermi,
Pero en el caso de la polarización circular, contamos que para una de las energías de Fermi vamos a tener todavía dos estados que van a estar conduciendo. Y para enunciar los resultados fundamentales de este trabajo, tenemos que recordar nuevamente que en el caso de cuando tratamos sistemas periódicamente forzados, en la aproximación de Bayes muy débil, tenemos las dos contribuciones que son la contribución usual de dos terminales, la cual vamos a despreciar porque vamos a estar a Bayes completamente cero, y tenemos la fotocorriente que es dependiente de la semidiferencia. Y este es el hecho 3, y esto es todo lo necesario, que en sistemas forzados las fotocorrientes aparecen incluso sin voltaje, de manera que al calcular las corrientes, las fotocorrientes, para el sistema de las estructuras de bandas que vimos anteriormente, debería aparecer una no reciprocidad. Y es efectivamente lo que encontramos. Para el caso de spin up y spin down en polarización lineal, encontramos que hay corrientes que van en solamente una dirección. Si nos estacionamos en el caso solamente de las energías que están en el rango negativo, podemos encontrar corrientes de una sola dirección que van desde la derecha a la izquierda y de izquierda a derecha. Producto que la simetría de reversión temporal no está rota, no puede haber transporte de corriente, y lo que detectamos es que toda la fotocorriente o corriente bombeada se cancela de manera exacta. Sin embargo, esto significa que sí hay transporte de spin. Por lo tanto, estamos hablando de una corriente pura de spin. En el caso de polarización circular, en donde una de las componentes no absorbe luz, encontramos que en esta región hay dos zonas permitidas. Y como la simetría de reversión temporal está rota, podemos encontrar que hay corriente de carga y que está polarizada en spin, alrededor de un 80% para el máximo, donde este spin, en color azul, el spin down, contribuye menos. Esto es producto del hecho 3, en que las fotocorrientes son no nulas. Para fijar ideas, solamente tomemos el caso de energía 0.1. En el caso estático, en el caso en que no sabemos modificar la conducción de estados topológicos tradicionales, vemos que están las dos pistas habilitadas formando estados helicoidales. Y en el caso de polarización lineal, encontramos que podemos disrumpir dos de estos estados para generar una corriente de spin polarizada. En el caso de la polarización circular, sin embargo, podemos disrumpir uno de los estados para generar una corriente de carga polarizada en spin. El tipo de polarización y dirección controla la corriente de bombeo producida. Y los resultados que tenemos ahora en preparación para ser ya publicados son la extensión de este sistema acoplando ahora el término Rashba, en donde se inducen términos de spin flip. Encontramos que, producto de la radiación permitiendo los acoplamientos de tipo Rashba, podemos desacoplar los grados de libertad orbitales y los grados de libertad de spin a través del uso de la radiación. Y la longitud de onda va a definir el proceso de la efectividad de si este proceso es de spin flip o que conserva spin. Y podemos verlo esto en la transmisión, donde hemos logrado la efectividad de procesos de spin flip a través del control de la longitud de onda cercanos a la unidad. Y si controlamos la longitud de onda para llegar a un proceso de spin de conservación, logramos que la transmisión de spin flip sea muy ineficiente. Con comentarios sobre este proyecto, a modo de síntesis, es que generamos las fotocorrientes en el régimen de cero bias, utilizando las fotocorrientes. La luz permite controlar qué tipo de corrientes deseamos, ya sean cargas polarizadas, de carga polarizadas en spin o solamente de spin, y corresponde al juego de los tres ingredientes que enunciamos, que era el dicroísmo circular, el acople entre estados híbridos de electrón-fotón inducido por la luz, y el hecho de que hayan estados topológicos, por supuesto. El mensaje clave de esta parte es que el forzamiento externo puede modificar selectivamente estados nativos. Estados que nosotros queremos que desarrollen alguna física en particular pueden ser inducidos a través de forzamiento externo. Y finalmente pasamos a el que cronológicamente es el primer trabajo que emanó de mi proyecto de tesis doctoral, que son las firmas topológicas en transporte de aislantes de Floquet-Anderson anómalos. Un nombre un poco largo, pero espero simplificar la idea.
Hay dos tipos de juegos que se pueden dar al interactuar desorden y estados topológicos. En el caso estático, cuando tenemos una estructura de bandas topológica tradicional, tenemos una banda de valencia y una banda de conducción. Sin embargo, Halperin enuncia que en uno de sus trabajos, que cuando uno está en la fase topológica, tienen que haber estados extendidos en las bandas. Al momento de agregar desorden, estos estados extendidos van a permanecer hasta cierto umbral, pero al momento al momento de perder la delocalización de estos estados en las bandas, los estados topológicos dejan de aparecer. Y en ese sentido pasamos del desorden débil, en donde la fase topológica todavía existe, a lo que sería la localización de Anderson. Sin embargo, en el caso dinámico, en donde hay forzamiento periódico, donde tenemos una estructura de bandas que ahora viene dada por una cuasi energía y un cuasi momento, puede darse el caso en que hay coexistencia de estados de bordes y bandas completamente localizadas. Es decir, ahora, las bandas en estas regiones delicadas que están acá, al no existir estados delocalizados, sino que están todos completamente localizados, los estados de borde no les va a importar y van a seguir y van a dar completamente la vuelta en esta zona la primera zona de Floquet, que es periódica en cuasi energía, puesto que recuerden que este espectro es doblemente periódico, en momento y en cuasi energía. Cuando uno ve, entonces, y esto adelantando un poquito algunos de los resultados que van a aparecer, cómo aparecen firmas de transporte de estados de borde dentro de las bandas, es que si tomamos para una energía de Fermi dentro de la brecha energética, encontramos conducción de borde, pero dentro de las bandas también encontramos conducciones de estados de borde, que son esos estados de borde que sobreviven pese a la localización de las bandas. Y en ese sentido, vamos a encontrar una distinción fundamental, es que aparte de pasar la fase de desorden débil, vamos a tener una fase intermedia, que es la de Floquet-Anderson anómalo, en donde las bandas se localizan, y por supuesto, al incrementar el desorden de manera mucho mayor, logramos la localización de Anderson tradicional y trivial. ¿En qué tipo de sistemas vamos a testear la física de este problema? Es en el modelo de Rudner, que es un modelo de un aislante de Chern inducido por forzamiento. A continuación vamos a ver un video de cuál es el protocolo de forzamiento de este sistema, donde vemos un fermión iniciado por el interior, y cualquier fermión iniciado por el interior va a dibujar una trayectoria que no es de estado de borde, sino que en el interior vamos a permanecer aislantes. Entonces esa es la trayectoria de cualquier fermión que inicia en el interior. Sin embargo, cuando un fermión inicia por el borde, vemos que el protocolo hace que todos los fermiones vayan exclusivamente por el borde. Entonces la trayectoria, que ahora va a estar dibujada en azul, y viene en cualquier momento, ahí está. Esa es la trayectoria. De manera que uno, al ocupar la descripción de las matrices de Hamiltoniano de Floquet, para un sistema de una cinta infinitamente periódica en una dirección, la dirección X, encontramos una estructura de bandas del siguiente tipo, la cual está contabilizada con menos 4 réplicas hacia arriba y 4 réplicas hacia abajo, más la central de un total de 9. En color está codificado la localización de los estados en el sistema limpio. Pero al agregar desorden en cada término de sitio, podemos lograr la fase phi, en donde todas las bandas van a estar localizadas y los estados de borde van a persistir conduciendo. Vamos a ver entonces las firmas topológicas en los cálculos de transporte, para ver efectivamente que este es el caso. En el caso de la transmisión de dos terminales, podemos ver que para el caso del gap, la brecha energética, incrementando los desórdenes al desorden de color verde, vemos que la cuantización de la conductancia de dos terminales está cerca de una cota inferior entre 0,85 a 1. Este tipo de atenuación leve de la conductancia de dos terminales está atribuido a problemas de mismatch con los modos también de los electrodos que estamos ocupando para este sistema. Podemos ver de manera característica que la cuantización de los estados permanece dentro de las energías que están asociadas a cada una de las bandas en el sistema limpio. Por lo tanto, el sistema, para el caso del desorden verde y azul, está claramente en la fase phi.
Vamos a trabajar siempre en torno a la brecha en torno a energía igual a cero, y las bandas muestran efectivamente que hay estados de borde. Con este desorden a alta intensidad no logramos suprimir la conductancia dentro del gap ni dentro de las bandas. Y dentro de las bandas un canal sobrevive. Notar, eso sí, que a diferencia del caso anterior, en el caso de corrientes polarizadas por spin, en el modelo de Kenny-Melle, ahora la corriente de bombeo es una dificultad, puesto que no podemos hacer mediciones Hall en multiterminal, dado que la condición de voltímetro está incumplida en cada uno de los terminales, puesto que no podemos asegurar de ninguna forma que no haya corriente en esos terminales. Este es el resultado fundamental de esta parte del trabajo, en donde podemos delimitar cada una de las fases a través del estudio de la conductancia de dos terminales respecto del desorden que vamos a incluir en el sistema. Como venía adelantando anteriormente, para desorden débil vamos a encontrar que la cuantización del estado para una energía dentro de la brecha va a ser 1. Para una energía dentro del gap, la conductancia va a empezar a decaer. Y logramos el régimen intermedio, el régimen de Phi, en donde dentro de las bandas los estados pueden seguir conduciendo, estados de borde, y se localizan las bandas, mediante la cuantización en esta zona que vamos a denominar zona Phi. Y finalmente, al incrementar el desorden de manera ya más indefinida, logramos la localización completa, que es la localización de tipo Anderson. Entonces vemos aquí algunas densidades asociadas a las funciones de onda dispersadas en cada uno de los casos. En el primer caso, para una energía dentro de la brecha y otra dentro de la banda. En la banda tenemos múltiples canales conduciendo, en donde no se han atenuado estos estados para lograr la fase Phi, pero en la fase intermedia de manera notable encontramos entonces los estados de borde que sobreviven al desorden. Y finalmente, para la localización fuerte, encontramos que ya no hay persistencia de estos estados. ¿Qué pasa? Ahí está. Los estados de borde entonces sobreviven para el todo rango de energías en el régimen A-Phi. Y finalmente, una de las señales predilectas del estudio de las fases topológicas en el caso multiterminal es de ver si la quiralidad de los estados prevalece. En este sentido, en los paneles de la derecha, podemos ver que al momento de incrementar el desorden, siguiendo la misma idea de la separación de fases de la diapositiva anterior, encontramos que estamos en el régimen de desorden débil, donde está en las bandas todos los estados dentro de las bandas. Al incrementar el desorden, siguen apareciendo los estados de las bandas, los estados de borde dentro de la brecha, pero al momento de llegar a la fase crítica de Phi, encontramos que los estados de borde siguen siendo quirales, siendo esta una de las otras señales topológicas del transporte en este tipo de modelos. Y aquí adjuntamos la descripción de la conductancia multiterminal, siendo este el primer estudio de conductancia multiterminal para el caso de este modelo. A modo de síntesis entonces de este trabajo, la Phi es una fase única, sin contraparte estática, y como venía adelantando parte del primer paradigma de las fases de Floquet, donde los estados de borde topológicos coexisten con un interior completamente localizado. Exploramos señales de transporte, distinguiendo cada uno de los regímenes de manera manifiesta, y estas, como venía anunciando, son las primeras simulaciones de Phi en una configuración multiterminal, y de hecho también en dos terminales para el caso de conductividad diferencial. El mensaje clave de esta parte es que el forzamiento puede inducir fases topológicas únicas, cuyas firmas pueden ser evidenciadas en las configuraciones de transporte que ya vimos. Para concluir entonces esta presentación, vamos a las conclusiones y perspectivas. Y de manera transversal, el control externo de propiedades cuenta con numerosas propuestas, como vimos anteriormente cuando enuncié algunas referencias. Y es en realidad interesante porque permite prescindir de modificar la materia de manera detallada. En esta tesis, normalmente nos hemos centrado en la ingeniería de bandas para poder inducir fases topológicas o modificar fases topológicas. Pero la historia no termina ahí. La historia continúa para el desarrollo de, por ejemplo, estudiar la inducción de correlaciones espontáneas a través de forzamiento periódico en caso de magnetismo, e incluso de manera notable, y esto para mí es realmente nuevo, el caso de
perdón, esta imagen no es, pero la enuncio así de manera verbal, el caso de entrelazamiento cuántico, lo cual puede ser muy útil para los nuevos desarrollos de física de computación cuántica. Adicionalmente, otra de las ventajas que ofrece poder reproducir estas fases es que también se han encontrado en sistemas que se comportan de manera efectiva igual, como el caso de las redes fotónicas, descritas en la aproximación de la ecuación paraxial. No es algo en lo que sea realmente experto, pero sé que es posible. Y bueno, por supuesto, la creación de fases sin análogo estático, que es algo que va a depender de la creatividad del protocolo de forzamiento que podamos inducir. Y de manera personalmente que a mí me parece muy interesante, es que también esto se puede conjugar con el desarrollo de nueva ingeniería de materiales, como por ejemplo el desarrollo de heteroestructuras de materiales dos dimensionales o de twistronics. La comprobación entonces de estas fases experimentalmente fuera de equilibrio permite la exploración de una plétora de fases posibles en diferentes sistemas, que no solamente se quedan en caso electrónico, sino que también fotónico, ultrafría o redes acústicas. Así que esperando que les haya gustado mi exposición, finalizo aquí. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Vamos entonces a tiempo para preguntas. Comenzamos por la profesora Mónica Pacheco. Adelante. Gracias, Luis. Gracias, Esteban. Te felicito. Como te dije en la reunión anterior, creo que este es un trabajo súper completo, redondo. Hay mucho trabajo aquí y es difícil mostrarlo en tan poco tiempo. Creo que lo has hecho súper bien. Bueno, hay preguntas que ya te hice, pero quiero volver a alguna, como el tema de cómo afecta en todo esto la intensidad del láser. Porque siempre hablamos nosotros de la frecuencia, pero uno esperaría que hubiera en realidad, lo que importa es una relación entre la frecuencia y la intensidad. Entonces, ¿hay algún rango para la validez del modelo de Floquet o para la validez de tus resultados, por lo menos en la parte 1 más que nada? La intensidad ciertamente es un parámetro que también entra en cada una de las simulaciones. O sea, la intensidad va a controlar cuánto hibridizamos con los estados de Floquet inducidos por otras réplicas. Así que en ese sentido, por lo menos en el caso del grafeno con luz circularmente polarizada, se ha mostrado que si se puede hacer con intensidades medias, en este momento no recuerdo el número, pero la técnica fundamental es que se tiene que hacer con láser de frecuencia ultra rápido, de alta intensidad, para no quemar la muestra, porque eso puede suceder. Eso en el lado experimental, pero en el lado teórico ciertamente que hay que elegir un punto que sea más o menos que nos sirva para generar las hibridizaciones que queremos. O sea, si yo, por ejemplo, te dijera, si tú quisieras pensar en un ejemplo real, en el sentido que hamiltoniano que tú estás usando, el modelo, no sé qué has usado, el modelo KNML, contiene un montón de parámetros, ¿ya? Sí. Que el ajuste de esos parámetros va a ser súper importante, fundamental para obtener las respuestas físicas que tú estás viendo y estás buscando. Entonces, la pregunta es si has hecho algún análisis de algún estudio, de algún material que ya se haya sintetizado, por ejemplo, en 2 dimensiones, en el cual pueda aplicar este modelo de KNML. Sí, hay 2 partes. La primera sería con respecto a la parte radiativa, y la otra sería con respecto a las demandas que tenemos sobre los materiales nativos. En el caso del material nativo, sí, tenemos en concreto especificado para acoples de spin-órbita que sean realmente importantes, como en el caso del estaneno, germaneno o siliceno, o en sistemas que puedan inducir este tipo de efectos por proximidad. Sin embargo, ahí hay que notar que en el caso en que haya efectos de proximidad, vamos a tener la inclusión de efectos de tipo Rashba. Por eso también es importante estudiar los acoples de estos procesos de spin flip que también pueden ser permitidos.
¿Y el bismuteno? ¿Has pensado en el El bismuteno? bismuteno. El bismuteno también es un material que tiene este tipo de buckling, ¿no? Sí, bueno, depende, tiene fases, pero creo que hace poco fue sintetizado y la gracia que tiene es que el spin orbita es alto, entonces es Entonces, interesante como un ejemplo, sí. sí, entonces bismuteno creo que debería Podría servir ser para nuestros propósitos. una cosa buena, sí. Ujú. Em, Te pregunté la vez pasada también, pero te hago la pregunta de nuevo. En la parte en la que tú analizas estados topológicos nativos, ¿es posible también la existencia de inducir estados nuevos topológicos por la presencia del láser? Sí, efectivamente. Al momento de irrumpir los estados topológicos nativos, también podemos generar estados por procesos de orden superior. Sin embargo, la manera de ver estos estados es un poquito más complicada, porque la densidad de estados normalmente puede ser no lo suficientemente alta sobre la réplica cero para poder medir en el estacionario. Así que de que están en la estructura de banda. Ahora de que se puedan ver, puede que sea más complicado. Ok, gracias, Esteban. Yo por ahora estoy contenta. Muchas gracias, Mónica, por las preguntas bueno, para la gente del público hay siempre una instancia previa que es una defensa privada, donde hubo realmente muchísimas preguntas. Vamos entonces ahora con Hernán, adelante. Bueno, muchas gracias Luis y muchas gracias Esteban. De nuevo, igual que en la instancia anterior de la defensa, muy clara la exposición. También el manuscrito, ya te lo he hecho saber. Tenía algunos comentarios elementales, digamos, y todo muy bien. Felicitaciones, muy lindo el trabajo, las dos partes Gracias. me gustan, son muy interesantes. Algo, por ahí una pregunta quizás muy general y de curioso nomás. Sé que, bueno, estuviste jugando un poquito más después con la parte de esta del dicroísmo. Están ahora preparando otro trabajo, están justo por enviar. Sí. ¿Hacia qué otro lado podrías explorar, digamos, con esto de las reglas de selección, con este juego del spin para un lado y para el otro? ¿Se te ocurre algo o, bueno, después cambiarás radicalmente ya de temática? Uf, qué pregunta. La verdad es que la idea esta del dicroísmo circular, claro, está propuesta inicialmente para un modelo tipo Haldane. Bueno, obviamente hay más dicroísmos para diferentes tipos de sistemas que están por ahí a lo mejor guardaditos y sin que uno lo sepa. Ahora, de hecho, voy a revelar un secreto. Solo He si estado, quieres. he estado trabajando de manera un poco independiente en un modelo que es muy similar, que es un modelo que se llama un modelo de estados pseudo-helicoidales. Luis conocerá el Haldane modificado, que el Haldane modificado es un sistema que no tiene los pares de estados quirales, sino que sino que los tiene los dos para el mismo lado. Copropagar. Entonces, cuando uno tiene la doble capa, en el caso en que tiene dos para allá y dos para acá, uno tiene el modelo pseudo-helicoidal. Entonces estoy intentando ahí trabajar un poco y estoy viendo algunas firmas de algo que puede ser un dicroísmo de tipo circular, pero todavía no estoy seguro, es algo que me he llevado ahí más o menos para mí. Muy bien. Un par de preguntitas tal vez que han surgido ahora en la exposición, más puntuales quizás. A ver, has estado hablando un poquito, por ejemplo, del caso de la polarización lineal, Ujú. donde, bueno, ahí en principio no estaría jugando la regla de selección. Sin embargo, ahí has jugado un poco con la dirección de la polarización respecto, por ejemplo, a la dirección de la cinta, para ver si hay algún cambio o
o no, no Sí, pasa nada. alguna vez lo hicimos con Mati, que seguramente está viendo, saludos para ella. Y sí, en algún momento estuvimos trabajando con la dirección de la polarización, pero no vimos ningún cambio realmente interesante, o sea, vimos más que ya no me acuerdo muy bien en todo caso qué es lo que vimos, pero recuerdo que las zonas en donde se experimentaba un cambio eran para acoples tipo Rashba no físicos o tipo spin orbital no físicos, entonces ahí ya como que Si no, no no entramos habían a cambios buscar. cualitativos, digamos, Claro. entonces, Ujú. Sí. muy relevante. Bien, muy bien. Después, cuando estás trabajando con el caso del acople tipo Rashba, que tenés, bueno, esta señal, se podría decir, en el transporte, que va oscilando Ujú. de acuerdo al spin. ¿Has llegado a ver, porque hay las figuras que estuve viendo en Ah, las filminas? podemos verla aquí, Bueno, ok. va a tomar un poco, a ver, ya llegó. Ahí. En esas, por ejemplo, yo veo que estás poniendo un contacto, bueno, por ejemplo, el de la derecha, donde estaría arrancando la corriente esta, no sé, estás viendo la transmitancia, básicamente. Sí. Eh, y después estás poniendo justo el otro en alguna condición donde estaría llegando en la otra punta. ¿Qué Ujú. ocurre si vos pusieras ahora el otro contacto, en este caso el de la izquierda, un poco más alejado? ¿Hay reflexiones con respecto Sí, al borde? Y en hay esas reflexiones. reflexiones, ¿son reflexiones triviales o hay un cambio también en la polarización? ¿Hay un efecto? A veces hay, con el tema de las reflexiones, cuando estás viendo la componente de spin, ¿hay algo interesante también ahí? ¿O Lo que hemos visto es que una vez que refleja, vuelve a dibujar el mismo patrón a la vuelta. hay una simetría, entonces, con Sí, respecto al punto, al eje donde está reflejando? Ajá, sí, ok. sí, Ok. Entonces se mantiene sí, la longitud de esta oscilación y claro. todo. Sí, la principal tarea en este caso para la luz es que desacopla la propagación orbital con la de spin. Entonces la de spin, cuando esta cosa siente que pega, la de spin sigue su camino y sigue dando vuelta Ok. haciendo estos patrones de oscilaciones de Rabi. Y la longitud de onda, de hecho, permanece bastante constante, es algo bien curioso. Ok. ¿Y esto lo has probado con sistemas con desorden o son todos No, sistemas prístinos? no, esa es una muy buena pregunta. Puede ser que en el caso con desorden, ahí no pondría las manos al fuego de que esto pueda ser afectado un Mantenerse. poquito. Sí, Bueno, habría que ver siempre a qué grado de desorden puede llegar claro, a sobrevivir. Ok. claro. Ujú. Y no me acuerdo si quedaba una preguntilla más. Ah, esto de la fase AFAI, Sí, donde estás mostrando un comportamiento muy parecido, digamos, entre los estados inicialmente topológicos o de borde, digamos, y los estados ok. extendidos que se localizan, pero finalmente la física pareciera ser la misma, digamos. ¿Hay manera en ese régimen de distinguir uno del otro o ya A se ver, comportan en el régimen AFAI, digamos? en el régimen AFI distinguir un estado de banda y uno del gap. Sí, Lo que pasa es que ya la noción de banda ya no están todas existe, digamos. localizadas, entonces todo es estado de borde para propagarse. En, en- Pero en ese entonces no sentido, tendrías manera de distinguir uno del otro, básicamente. O hay alguna firma que te diga, no, estos provienen de los estados iniciales, por decirlo de alguna manera, de los estados iniciales, que eran estados de mm, borde topológicos, etc. es que es una transición de fase, o sea, Exacto. no puedo comparar No hay el caso información de anterior, dónde provienen, claro, exacto. o sea, Me pregunto entonces, por ahí no hay manera de no, yo diría que distinguir. no, claro, porque es una transición de fase topológica, inducida por desorden, rarísimo, pero claro, es así. No hay ningún, no podría haber un remanente, no, de lo que vengan estados de borde o estados que provenían de Yo, la banda. yo diría que Y otra cosa que vos ahí vas comentando muy bien, o sea, como que los estados de borde, los que cruzan, digamos, el gap,
pongamos en el régimen de desorden débil, tienen que tener un soporte de una banda de valencia, una banda de conducción, digamos, y acá es como que eso ni siquiera importa, digamos. Es como que... No, porque si uno ve las estructuras de bandas, y esa es una distinción clave, que claro, es una discusión un poquito más técnica, es que cada una de estas bandas tiene Chern igual a cero, o sea, y sin embargo existen estados con winding number igual a uno. Entonces a esta no le importa, porque como el espectro es doblemente periódico en las dos direcciones, pueden haber estados de borde igual. Ok, ok. Y realmente todas las bandas correspondientes a todas las réplicas están localizadas. Sí. No hay ninguna banda por ahí que provea de algún tipo de soporte, entonces. Pues, si lo vemos en la línea argumental de mi trabajo, sería un trabajo un poquito duro, porque habría que analizar una por una, pero no, la fase está descrita de esa manera, y de hecho, uno si la trata en el caso de hacer una expansión de Magnus, por ejemplo, de este sistema, o para un sistema que se comporte de manera similar, no este mismo modelo. Sí. Uno puede encontrar que ya con dos bandas, que son realmente las bandas en espacio real que existirían en un sistema bipartito, uno encuentra que esas bandas se localizan y ya está. Y eso es. Bien, bien, bien. Y esto es una cuestión, lo que veo acá, ese gap enorme que se ve entre un caso, digamos, entre un par de réplicas y la otra, ¿es algo necesario o es tal vez particular a lo que estás presentando acá? ¿Podrías utilizar valores de frecuencia más chicos o son requisitos que vos tenés, digamos? No recuerdo ahora bien si eso era un requisito, digamos, para la En este formación de este caso, régimen. para este modelo, la frecuencia tiene que ser hecha, no sé cómo se dice en español, fine tuning, para que el O modelo sea, muy desarrolle este particular, espectro. digamos. En este caso sí, porque el protocolo exige que tengamos probabilidad de salto 1 en cada uno de los sitios. Ajá. Entonces eso impone una restricción muy fuerte en los acoples. Ajá, ajá. Bien. Entonces, sí, eso todavía podría decirse que sigue en una fase media todavía de juguete hasta el momento. En cierto sentido sí, pero bueno, también hay, como he estado trabajando en algunas líneas paralelas con esto, que desafortunadamente no llegaron a nada muy concluyente, uno puede encontrar que este modelo se puede replicar, esta fase se puede replicar en otro tipo de sistemas y en otro tipo de protocolos de forzamiento. Ok, ok. Bien. ¿Y se te ocurre hacer algo similar a lo que venías haciendo, digamos, sin incorporar, por ejemplo, el tema de spin, etcétera, pero podrías trabajar con un modelito tipo cinta de grafeno, polarización circular, y ver allí si algo de esto se recupera a priori? Mm, honestamente no sé, alguna vez pensé en hacerlo, pero no sabría responder a esa pregunta. No lo he hecho al menos. Ok. O sea, entonces habrá alguna particularidad quizás en el hamiltoniano, digamos, para llegar a esta fase a phi. Claro, o sea, en el caso de que uno tiene que tener un sistema forzado con bandas Chern igual a cero, Ok. y que sea periódico en el tiempo. Sí, eso es Bien. requisito, eso es necesario. Ok. Muy bien, no tengo por ahora más preguntas. Muchísimas Ok, gracias y de bueno, nuevo gracias a felicitaciones. ustedes por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Hernán, también por las preguntas. Muy buena sesión. Estaba mirando en YouTube, ahí solamente hay muchos saludos, pero Ah, no veo otras preguntas. Nos saluda Pablo, que estuvo viendo la ah, exposición. Así que si les parece, voy a crear un breakout room para que pasamos a deliberación. Te dejo, Esteban, solo con el público. bueno, nos vemos a la vuelta. Sí, es cierto.
Vamos, Luis. Sí, 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 vamos que puedo hacerlo. Bueno, ahí acabo de asignar a Mónica y a Hernán, creo que tienen que poner algo así como join, les va a aparecer un botoncito, y yo mismo también me voy a ir ahora al otro breakout room, pero el problema es cómo lo logro. No, yo no veo ningún botoncito Por el que me momento no pregunte me nada. figura. No es No. nada, ¿no? A lo mejor tienes que dejar de compartir, Esteban. No Ah, sé. es posible, es Ujú. Ok, posible. dejo de compartir entonces. Ujú. ¿Cómo se hace aquí? Ajá. Stop share. Assign, Ahí está. ahora creo que sí va a estar. Vamos a ver. Vale, entonces yo creo que ahora sí deberían verlo. No, no lo Lo ven. otro que se vaya él y vuelva nomás. Sí, el tema Bueno, es va a quedar la el deliberación streaming. para el stream. Déjenme que voy a Ah, poner ya. recreate. ¿No? Ahí veo los saludos. Gracias, Pablo. Te rastré hasta España, pero no te encontré. Déjenme que vea. Mónica. Gracias, Lucas, por tus saludos. Open all rooms. Ok, ahora sí. Ahí les apareció, debería. Sí, ahora sí. Y yo voy a poner join también y me voy. Ok. Bueno, ahora sí me quedé solo. Bueno, sé quién está viendo la presentación ahí, si quieren comentar. Yo decía que había saludos, yo no veo mucho. Estamos de vuelta. Ahora sí, hubo un poco de avería, ¿no? Sí, hubo algunos problemas, pero ya estamos de vuelta. Recién vi que... Ok, bueno. Tranquilo. Bien, entonces, bueno, siguiendo entonces con la formalidad, ahora esencialmente doy lectura al acta. Don Esteban Alonso Rodríguez Mena, aprobado en Santiago a 27 días del mes de diciembre de 2021. Don Esteban Alonso Rodríguez Mena ha aprobado todas las exigencias curriculares establecidas en el plan de estudio del programa, de doctorado en ciencias con mención en física, y el siguiente es el resultado de su examen de grado ante la comisión examinadora. Hago notar que en el sistema no tenemos una nota, si bien internamente, por ejemplo, Mónica me decía que te comente que ella te daría un 100% si hubiera una nota, pero no la hay, es solo aprobado o desaprobado. Así Por que la acá se adhiere calificación, también. se adhiere No, también Hernán, gracias. bien, más uno, más uno, ya son dos. La calificación entonces es aprobado y en consecuencia el candidato cumple con los requisitos necesarios para la obtención del grado de doctor en ciencias con mención en física y con eso entonces se concluye la defensa. Felicitaciones Esteban, muy buen trabajo, trabajo muy duro y realmente
bien merecido. Y ojalá que, bueno, ahora nueva etapa, y nuevo comienzo del otro lado del Bueno, océano. así es. Bueno, Mucha suerte. gracias, Luis. Sí. Gracias a todos. Perdón. Y muchísimas gracias, Mónica y Hernán, por el esfuerzo, el tiempo, de nuevo, realmente muchas gracias. Y nada, buen comienzo del año para todos y todas. Bueno, Igual igualmente para todos, que igualmente. arranquen muy bien. Muchas gracias por su apoyo, su trabajo y su buena disposición conmigo y sus comentarios, por supuesto. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a cerrar con eso el streaming. Y Aplausos.